Bienvenidos a The Deep Dive. Nuestro objetivo hoy, bueno, más bien nuestra misión, es ofrecerte una visión global de la industria del cómic español a lo largo de su historia. Exacto, un viaje a través del tiempo para entender su evolución, sus retos y las claves de su futuro. Para esto nos basaremos en datos, análisis de expertos y un recorrido por sus diferentes etapas. Tenemos como fuente principal el libro blanco del cómic español, ¿verdad? Sí, una fuente fundamental que nos ofrece una radiografía completa de la industria, con datos, estadísticas y la visión de los propios profesionales del sector. Interesante. Empecemos nuestro viaje. Si tuviéramos que describir la evolución del cómic español en las últimas décadas, ¿cuál sería el titular? A simple vista, crecimiento. Si comparamos el volumen de lanzamientos de los años 90, con alrededor de 3.000 cómics al año, con la actualidad, que supera los 4.600, podríamos pensar que la industria goza de buena salud. Un titular prometedor, sin duda. Imagino que la realidad es algo más compleja. Efectivamente. Profundizando en los datos, descubrimos que gran parte de ese aumento se debe a la publicación de traducciones de cómics extranjeros, principalmente manga. ¿Y cuánto representa exactamente el manga en el mercado español? El manga japonés domina casi el 70% del mercado, una cifra que nos da una idea del desafío que enfrentan los creadores locales para encontrar su espacio. Es una situación paradójica, ¿no? Se publican más cómics que nunca, pero la producción nacional se ve eclipsada por el manga. ¿Qué factores han llevado a esta situación? Para entenderlo, debemos remontarnos a principios de los años 90, un periodo crítico para el cómic adulto. El aumento del precio del papel, la competencia de otras publicaciones, la falta de rentabilidad. Todo eso provocó la desaparición de muchas revistas emblemáticas. Se puede decir entonces que el auge del manga está ligado a la crisis de las revistas de cómic adulto. En cierta medida, sí. El declive de las revistas tradicionales obligó al cómic español a buscar refugio en las librerías especializadas, perdiendo la visibilidad que tenía en los kioscos. Este cambio, aunque perjudicial para la industria en general, impulsó un nuevo formato, el cómic de autor español en formato álbum. Podríamos decir que este cambio de formato supuso una especie de renacimiento para el cómic español. Sí, aunque con matices. La desaparición de las revistas, por un lado, supuso un duro golpe para muchos autores y editoriales. Por otro lado, el formato álbum, con mayor espacio para desarrollar historias más complejas y personales, abrió un nuevo camino para la creación. Un camino que además conecta con el auge global de la novela gráfica, ¿no? Donde autores con voces propias exploran narrativas más profundas. Exacto. La novela gráfica española actual es, en gran medida, heredera de ese espíritu de experimentación y búsqueda de nuevos lenguajes narrativos que surgió en los años 90. Teniendo en cuenta esta evolución, ¿cómo describirías la situación actual del cómic español? Nos encontramos en un momento de gran calidad creativa. Hay autores españoles que están realizando obras realmente innovadoras de gran calidad. Pero siguen luchando por su espacio en el mercado. Sí, esa es la realidad. El cómic español, en general, tiene dificultades para competir con el manga, que sigue siendo el rey indiscutible en ventas. Y esta situación genera cierta inquietud en el sector, ya que algunos temen que la novela gráfica pueda repetir la crisis de las revistas de los 80. ¿Crees que esa preocupación está justificada? Es comprensible que exista esa preocupación. La industria debe aprender de los errores del pasado y buscar estrategias para consolidar el éxito de la novela gráfica. ¿Y cuáles serían esas estrategias? ¿Qué se puede hacer para que el cómic español encuentre su lugar en un mercado dominado por el manga? La promoción es fundamental. Hay que dar a conocer la novela gráfica española a un público más amplio, y eso implica invertir en campañas de marketing, presencia en festivales, colaboraciones con librerías. Es decir, dar a conocer la riqueza y variedad del cómic español a un público que quizá lo desconoce. Exactamente. Y además de la promoción, la diversificación de la oferta es clave. No podemos depender solo de un género o formato. La industria debe ser capaz de ofrecer una variedad de propuestas que satisfagan los gustos de diferentes tipos de lectores. ¿Y qué papel juega el lector en este proceso? ¿Cómo puede contribuir a la consolidación del cómic español? El lector es, sin duda, el motor de la industria. Su apoyo es fundamental para el desarrollo del cómic español, comprando cómics, asistiendo a eventos, recomendando obras a sus amigos. Hablando del apoyo a la industria, el libro blanco del cómic español revela un dato preocupante, ¿no? Solo el 10% de los creadores españoles han recibido ayudas en los últimos 5 años. Es una cifra que ilustra la falta de apoyo institucional que sufre el sector. A esto se suma la precariedad laboral de muchos autores que tienen dificultades para vivir de su trabajo y se ven obligados a compaginar la creación de cómics con otras actividades.
Una situación que sin duda afecta a la calidad y cantidad de la producción nacional. Sin duda. Si los autores no tienen unas condiciones laborales dignas, es muy difícil que puedan dedicarse plenamente a su trabajo y desarrollar todo su potencial creativo. Ante este panorama, ¿qué medidas se podrían tomar para mejorar la situación? ¿Qué se necesita para que el cómic español prospere? Es fundamental fomentar la lectura de cómic español desde la infancia. La educación juega un papel crucial en la formación de nuevos lectores. Introducir el cómic en el ámbito educativo, a través de planes de promoción en escuelas y bibliotecas, permitiría a los niños y jóvenes descubrir la riqueza y variedad de este medio. Una medida que sin duda contribuiría a crear una nueva generación de lectores de cómic español. Exacto. Y además de la educación, la protección del patrimonio del cómic español es esencial. Hay que preservar la memoria histórica de este arte y eso implica apoyar la labor de archivos, museos y centros de documentación. ¿Y qué hay de la profesionalización de los autores? ¿Qué se puede hacer para mejorar sus condiciones laborales? Es otro aspecto clave. Hay que garantizar unas condiciones laborales dignas para los creadores de cómics, y eso implica luchar contra la precariedad, promover la formación profesional y facilitar el acceso a ayudas y subvenciones. En ese sentido, la creación de un estatuto del artista, una demanda histórica del sector, sería un gran paso adelante. Un estatuto que reconozca la especificidad del trabajo creativo y garantice unos derechos mínimos a los autores. Exactamente. Un paso fundamental para que los autores puedan dedicarse a su pasión con la seguridad de que su trabajo está reconocido y protegido. Y en este panorama complejo, donde la industria se enfrenta a retos considerables, surgen también nuevas oportunidades gracias a las nuevas tecnologías. Efectivamente. El auge del webcómic, por ejemplo, ha democratizado el acceso a la publicación. Cualquier persona con conexión a Internet puede crear y compartir su propio cómic online. Un nuevo espacio donde la creatividad puede fluir sin las limitaciones de la edición tradicional. Exactamente. Y plataformas de crowdfunding como Kickstarter o Berkami permiten a los autores financiar sus proyectos de forma independiente, sin depender de las grandes editoriales. Una herramienta que ha empoderado a muchos artistas, permitiéndoles conectar directamente con sus fans y construir una comunidad en torno a su obra. Sin duda, el crowdfunding ha supuesto una revolución para la autoedición y ha dado voz a proyectos que de otra manera difícilmente habrían visto la luz. Sin duda, el papel de las asociaciones es clave para un sector que, a pesar de su vitalidad, aún se enfrenta a la precariedad. Quizás esto explique en parte la dificultad del cómic español para competir con industrias más consolidadas como la japonesa. Claro. Hablando de la competencia con otros mercados, ¿qué características definen al cómic español y lo distinguen de otras tradiciones, como la americana o la franco-belga? El cómic español siempre ha sido un crisol de influencias. Encontramos autores que beben de la tradición americana de los superhéroes, otros que se inclinan por la línea realista del cómic franco-belga y otros que buscan forjar un estilo propio, más personal y experimental. Entiendo. Y en cuanto a la temática, ¿qué temas se exploran en el cómic español actual? Pues la temática es tan diversa como los propios autores. Hay cómics que abordan temas históricos, sociales, políticos, incluso experiencias profundamente personales. ¿Podrías compartir algunos ejemplos que ilustren esta diversidad temática? Por supuesto. Autores como Paco Roca, por ejemplo, han explorado la memoria histórica de la Guerra Civil y la posguerra española en obras como Arrugas o Los surcos del azar, cosechando, por cierto, un gran éxito de crítica y público. Obras que han conectado con los lectores al abordar un pasado complejo y a menudo silenciado. Exacto. Y hay otros autores, como Miguel Gallardo, que han tratado temas tan sensibles como el autismo, en obras como María y yo, contribuyendo a la visibilización de este trastorno y a romper tabúes. Un ejemplo del poder del cómic, para abordar temas difíciles con sensibilidad y honestidad. Sin duda. Y no podemos olvidar el humor, un elemento siempre presente en el cómic español. Autores como Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, llevan décadas haciendo reír a generaciones de lectores con su humor absurdo y disparatado. Un humor que ha traspasado fronteras, convirtiendo a Mortadelo y Filemón en personajes icónicos a nivel internacional. Efectivamente. Y junto a este humor más clásico, surgen nuevas propuestas que exploran un humor más ácido e inteligente, como el de Albert Montes, creador de Calavera Lunar. Un humor que conecta con un público más adulto y que refleja la evolución del propio medio. Precisamente, hablando de evolución, las nuevas tecnologías están jugando un papel fundamental en la transformación del cómic español. ¿Cómo han impactado las nuevas tecnologías en la creación, distribución y consumo del cómic? Las herramientas digitales han facilitado la creación de cómics,
permitiendo a los autores trabajar con mayor rapidez y precisión. La distribución digital ha abierto nuevas vías para llegar a los lectores a través de plataformas como Comixology, Amazon Kindle o Google Play Books. Y las redes sociales se han convertido en un canal esencial para la promoción y la interacción con los lectores. Exacto, autores, editoriales, librerías, todos aprovechan las redes sociales para dar a conocer sus obras, conectar con el público, organizar eventos, crear comunidad. Un nuevo ecosistema digital que ha transformado la relación entre creadores y lectores. Sin duda. Y en este nuevo ecosistema, las plataformas de crowdfunding juegan un papel cada vez más importante en la financiación de proyectos de cómic. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan estas plataformas y qué impacto han tenido en el sector? A través de plataformas como Kickstarter o Verkami, los autores presentan sus proyectos y los lectores pueden contribuir económicamente a su desarrollo. Si el proyecto alcanza la financiación necesaria, se publica el cómic y los lectores que han contribuido reciben una copia del mismo, además de otras recompensas. Es decir, el crowdfunding permite a los autores financiar sus proyectos de forma independiente, sin depender de las grandes editoriales. Exacto. Y además les permite conectar directamente con sus lectores, crear una comunidad en torno a su obra y tener un mayor control sobre el proceso de creación y publicación. Una herramienta que ha empoderado a muchos artistas y que ha democratizado el acceso a la publicación. Sin duda. El crowdfunding ha supuesto una revolución para la autoedición, dando visibilidad a proyectos innovadores y arriesgados que quizás no habrían encontrado cabida en la edición tradicional. Hablando de la edición tradicional, ¿qué podemos decir sobre los derechos de autor en el cómic español? ¿Están suficientemente protegidos? La protección de los derechos de autor es fundamental para garantizar la viabilidad económica del sector. Existen leyes que protegen los derechos de autor y entidades como Cedro que velan por su cumplimiento. Sin embargo, la piratería online sigue siendo un problema que amenaza a la industria. ¿Qué se está haciendo para combatir esta lacra que afecta a tantos sectores culturales? Se están llevando a cabo campañas de concienciación dirigidas a los usuarios, medidas legales para perseguir a los infractores y se está impulsando la creación de plataformas de distribución legal que ofrezcan alternativas atractivas a la piratería. Es importante que los lectores sean conscientes del daño que la piratería causa a la industria y que apoyen la distribución legal del cómic. Totalmente de acuerdo. El apoyo del público es fundamental para que la industria del cómic pueda seguir creciendo y ofreciendo obras de calidad. Y hablando de calidad, ¿qué podemos decir sobre el nivel del cómic español actual? ¿Está a la altura de otras industrias como la americana o la japonesa? El cómic español está viviendo un momento de gran calidad creativa. Hay autores que están realizando obras realmente innovadoras y de gran calidad, tanto a nivel narrativo como visual. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos que ilustren este momento de esplendor creativo? Por supuesto. Autores como David Rubin, con obras como Héroe, Beowulf o Aether, están creando un cómic de gran impacto visual que está cosechando un gran éxito internacional. Un ejemplo de cómo el cómic español está traspasando fronteras y conquistando nuevos mercados. Exacto. Y hay otros autores como Santiago García y Javier Olivares que con obras como Las Meninas o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde han demostrado una gran profundidad narrativa, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. Obras que demuestran la madurez del cómic español y su capacidad para abordar temas complejos con maestría. Sin duda. Y no podemos olvidar a autoras como Ana Miralles, que con su estilo delicado y evocador ha cautivado a lectores de todo el mundo con obras como Jean o Eva Medusa. Un ejemplo del talento femenino, que está enriqueciendo el panorama del cómic español. Efectivamente, la calidad del cómic español es innegable y esta es una de sus principales fortalezas. ¿Y cuáles dirías que son las otras fortalezas del cómic español? ¿Qué lo hace único y atractivo para los lectores? La diversidad, la calidad, la innovación, el talento de los autores, la pasión de los lectores. El cómic español tiene todos los ingredientes para triunfar. Pero también tiene debilidades, como hemos visto a lo largo de nuestra conversación. Es cierto, la falta de apoyo institucional, la precariedad laboral de los autores, la dificultad para competir con el manga, la piratería online, son desafíos que la industria debe afrontar para poder seguir creciendo y desarrollándose. Desafíos que requieren la colaboración de todos los agentes implicados, autores, editoriales, instituciones y lectores. Exactamente. Es necesario un esfuerzo conjunto para que el cómic español pueda alcanzar todo su potencial. Y hablando de potencial, ¿qué futuro le espera al cómic español? ¿Es optimista el panorama? El futuro del cómic español es incierto, pero también es apasionante. Hay muchas posibilidades, muchos caminos por explorar, muchos retos por superar. ¿Crees que el cómic español tiene el potencial para consolidarse como una industria cultural de primer nivel? Sin duda, el cómic español tiene talento, tiene creatividad, tiene pasión.
Lo que necesita es apoyo, visibilidad y reconocimiento. Y para conseguir ese apoyo, esa visibilidad y ese reconocimiento, ¿qué papel juega el lector? El lector es el protagonista. Su apoyo es fundamental para el desarrollo del cómic español. ¿Qué podemos hacer los lectores para apoyar al cómic español? ¿Cómo podemos contribuir a su crecimiento y consolidación? Comprar cómics, por supuesto, es la mejor forma de apoyar al sector, pero también es importante recomendarlos a amigos y familiares, participar en eventos, difundir la cultura del cómic. Es decir, convertirnos en embajadores del cómic español, compartiendo nuestra pasión con los demás. Exacto. Cuanto más conozcamos, leamos y compartamos el cómic español, más fuerte será la industria y más oportunidades tendrán los autores para desarrollar su talento. La verdad es que sí, el cómic español tiene un potencial enorme y creo que la clave para que ese potencial se desarrolle plenamente está en las nuevas generaciones. Hablando de las nuevas generaciones, has mencionado antes la importancia de fomentar la lectura desde la infancia. ¿Qué papel juega la educación en el futuro del cómic español? Es fundamental. Si queremos que el cómic español tenga un futuro sólido, necesitamos crear una nueva generación de lectores apasionados. Y la mejor forma de hacerlo es, sin duda, introduciendo el cómic en las escuelas. El cómic como herramienta pedagógica, una idea que parece estar ganando terreno en los últimos años. Exacto. El cómic puede ser una herramienta pedagógica muy útil, que puede ayudar a los niños y jóvenes a aprender de forma más amena y atractiva. Puede ayudar a comprender conceptos complejos, a desarrollar la imaginación, la creatividad, a fomentar la lectura. ¿Y qué se está haciendo concretamente para integrar el cómic en el aula? Bueno, hay profesores que ya utilizan el cómic para enseñar historia, literatura, ciencias. También hay editoriales que publican cómics específicamente dirigidos al público infantil y juvenil, con contenidos adaptados a su nivel educativo y a sus intereses. Un paso importante para que el cómic deje de verse como un entretenimiento menor y se reconozca su valor educativo. Sin duda. Y no podemos olvidar el papel de las bibliotecas, que organizan talleres de cómic, clubes de lectura, exposiciones, creando espacios donde los niños y jóvenes pueden descubrir y disfrutar del cómic. Es decir, que se está creando un ecosistema favorable para el fomento de la lectura de cómics desde la infancia. Eso es. Y es importante que este ecosistema siga creciendo y fortaleciéndose, con la implicación de las instituciones, las editoriales, los autores, los educadores. Todos tenemos un papel que jugar en la formación de una nueva generación de lectores. Totalmente de acuerdo. Y más allá de la educación, ¿qué otras medidas se podrían tomar para impulsar el cómic español? ¿Qué se necesita para que esta industria alcance todo su potencial? A nivel institucional, es fundamental aumentar la inversión pública en cultura. El cómic es una industria cultural que genera empleo, riqueza y valor social. Necesita un apoyo real por parte de las instituciones que se traduzca en ayudas a la creación, a la edición, a la distribución. Unas ayudas que permitan a los autores dedicarse a su trabajo en condiciones dignas y a las editoriales desarrollar proyectos ambiciosos. Exacto. Y a nivel de la propia industria, es importante que las editoriales apuesten por la calidad, la innovación y la diversidad. Que busquen nuevos talentos, que exploren nuevos formatos, que se arriesguen a publicar obras que rompan con lo convencional. Una apuesta por la creatividad y la originalidad, que son las señas de identidad del cómic español. Sin duda. Y no podemos olvidar la importancia de la promoción y la distribución, tanto dentro como fuera de España. Hay que dar a conocer el cómic español al mundo, hacerlo llegar a nuevos lectores, abrir nuevos mercados. Hablando de nuevos mercados, ¿qué posibilidades de internacionalización tiene el cómic español? ¿Crees que puede competir con industrias tan potentes como la americana o la japonesa? El cómic español tiene mucho que ofrecer al mundo. Hay autores de gran talento que están creando obras de una calidad excepcional, con historias originales, personajes memorables y un estilo visual propio. Pero, ¿qué se necesita para que el cómic español conquiste al público internacional? La traducción es fundamental. Es necesario que las obras se traduzcan a otros idiomas para que puedan llegar a un público más amplio. Y también es importante participar en festivales y eventos internacionales, como el Festival de Angulema o la Comic Con de San Diego. Es una forma de dar a conocer el cómic español a editores, críticos y lectores de otros países. Una oportunidad para mostrar al mundo el talento y la creatividad del cómic español. Exacto. Y la buena noticia es que la crítica internacional se está fijando cada vez más en el cómic español y las obras están recibiendo premios y reconocimientos en festivales internacionales. Es decir, que el cómic español está empezando a ocupar el lugar que se merece en el panorama internacional. Eso es. Y es importante que este proceso de internacionalización continúe y se consolide, con el apoyo de las instituciones, las editoriales y los propios autores. Y para terminar, ¿qué mensaje le enviarías a los lectores que nos están escuchando? ¿Qué les dirías
para animarlos a seguir apoyando y disfrutando del cómic español? Les diría que el cómic español es un mundo fascinante que merece la pena descubrir. Hay cómics para todos los gustos, para todas las edades, para todas las sensibilidades. Un mundo lleno de historias, de personajes, de emociones. Un mundo que les sorprenderá y les cautivará. Un mundo que refleja la riqueza cultural de un país y que tiene mucho que ofrecer a los lectores de todo el mundo. Sin duda, el cómic español es una ventana abierta a la imaginación, a la creatividad, a la emoción. Animo a todos a que se asomen a esa ventana y descubran todo lo que tiene que ofrecer. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del cómic español. Ha sido un placer conversar contigo y aprender de tu pasión por este arte. El placer ha sido mío. Gracias por la oportunidad de compartir mi visión sobre el cómic español y por vuestro interés en este apasionante mundo. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir explorando el universo del cómic español. Hasta la próxima.